Vivo en el sur de California, específicamente en el condado de Orange. Mi papá creció aquí antes de mudarse con mi mamá a la costa este, aunque eventualmente regresaron al condado de Orange. Según él, cuando era adolescente, nuestro vecindario estaba rodeado de naranjales interminables. A menudo exploraba esos campos con sus amigos y, como era común en esa época, se reunían ahí para fumar marihuana y perderse en sus charlas. De entre sus amigos, había uno cuya historia siempre me ha perturbado profundamente. Mi papá no recuerda su nombre con exactitud, así que lo llamaremos Jaime. Jaime era hijo de una mujer conocida como Francisca María Cruz, una figura envuelta en misterio y temor. Francisca lideraba una secta religiosa que, según ella, surgió tras haber sido visitada por Dios, Jesús o alguna entidad divina. Su proclamación de ser una profeta llevó a que rompiera con la Iglesia Católica y formara su propio culto, la Congregación Cerro de la Esperanza. Esta mujer no era una simple anciana extravagante, siempre estaba rodeada de hombres que parecían guardaespaldas, muchos de los cuales, según mi papá, llevaban armas. Esto la hacía aún más aterradora, como una figura de poder que no toleraba oposición. Sin embargo, Jaime no compartía la devoción de los seguidores de su madre. De hecho, se burlaba abiertamente de ella y de sus ideas cuando se encontraba con mi papá entre los naranjales. A menudo, tenía que esconderse de los hombres de su madre, quienes lo buscaban, como si fuera un criminal. Con el tiempo, la secta construyó un complejo en el Cañón del Carbón, un lugar con su propia reputación de eventos inquietantes. En aquel entonces, el complejo apenas estaba en construcción. Las discusiones entre Jaime y su madre se volvieron más frecuentes y, poco a poco, Jaime comenzó a desaparecer. Primero dejó de aparecer en los naranjales con la misma regularidad. Luego, simplemente, nunca regresó. La desaparición de Jaime coincidió con un hecho peculiar, el avance en la construcción del complejo de la secta. Una noche, tras una pelea especialmente intensa entre madre e hijo, el cemento comenzó a ser vertido en los cimientos de la edificación. Según mi papá, todo ocurrió demasiado rápido, como si fuera un intento deliberado de enterrar algo, o a alguien, bajo toneladas de concreto. Jaime nunca fue visto otra vez. Su desaparición no pareció afectar a Francisca, quien eventualmente dejó el país con un amante. Años después, algunos rumores señalaron que Francisca regresó al cerro y murió allí en 2009. Sin embargo, el complejo sigue en pie, protegido por personas que no permiten que extraños crucen sus límites. Mi papá está convencido de que Cruz hizo que sus seguidores asesinaran a su propio hijo y escondieran el cuerpo bajo los cimientos del complejo. La teoría siempre le ha atormentado, porque, para él, las coincidencias son demasiadas. Jaime desapareció justo cuando el cemento fue colocado, y su madre nunca mostró señales de duelo. A día de hoy, el Cerro de la Esperanza permanece envuelto en misterio, protegido por altos muros y el silencio de sus seguidores. La historia de Jaime se ha convertido en un susurro olvidado, un eco perdido entre los naranjales que, ahora, ya no existen. Pero mi papá no puede olvidar a su amigo, ni la fría posibilidad de que su cuerpo haya sido sepultado, para siempre, bajo aquel maldito complejo. La publicación original incluye información, un artículo y un enlace al sitio web del Cerro de la Esperanza. Todo esto se puede encontrar en la descripción a continuación. Hace algunos años, cuando tenía 17, trabajaba en una charcutería dentro de un supermercado. Este supermercado estaba en un pueblo pequeño, así que parecía que había una concentración desproporcionada de personas extrañas. Yo era muy ingenua y no sabía cómo decirle que no a la gente, lo que me llevó a muchas situaciones desconcertantes en ese lugar. Nuestro uniforme consistía en blusas blancas con botones, pantalones negros, delantales negros y una enorme etiqueta con nuestro nombre. Esta etiqueta incluía no solo nuestro primer nombre, sino también nuestro apellido. Mi primer nombre es algo único, y mi apellido es poco común. En resumen, soy muy fácil de encontrar. Si buscas mi nombre en Google o Facebook, soy la única persona que aparece.
Siempre me sentí muy incómoda con que mi nombre completo estuviera expuesto en un trabajo tan público. Un día, un hombre mayor, con gafas grandes, barba blanca y un abrigo de cuadros rojos, llegó pidiendo algo sencillo. Mientras le atendía, inicié la típica charla con el cliente. Me empezó a hacer preguntas muy personales e incómodas, pero yo, en mi ingenuidad, no me di cuenta de que estaba siendo raro. Le mencioné que estaba en mi último año de preparatoria, y él me preguntó algunas cosas más antes de irse con una sonrisa. Pronto me olvidé de él. Una semana después, volvió al supermercado y me preguntó si podía tomarme una foto. No supe qué pensar, así que sonreí nerviosa y le respondí que yo era más de estar detrás de la cámara, no frente a ella. Él rió de manera incómoda y desapareció. 15 minutos después, una compañera de trabajo corrió hacia mí y me preguntó si acababa de ver a un hombre con un abrigo de cuadros rojos tomarme una foto desde detrás del cristal que había en la entrada. Me pareció muy extraño, pero decidí no darle importancia. 2 semanas después, volvió al supermercado y esperó hasta que estuve libre para hablar conmigo. Me dijo que se llamaba algo como Emanuel Ramos del Campo. Me preguntó si me gustaría ir a su casa en el campo todos los jueves por la noche para ser su anfitriona en unas reuniones que organizaba. Según él, quería a una mujer hermosa para recibir a sus invitados y para que lo admiraran a su lado. Le agradecí, pero le expliqué que trabajaba en 2 empleos y valoraba las pocas noches libres que tenía para estar con mi familia. En un intento por convencerme, me dijo que tenía una comunidad de personas viviendo en su terreno y que eran muy pacíficas. Lo rechacé nuevamente y seguí atendiendo a otro cliente que estaba esperando. Más tarde esa misma semana, Emanuel Ramos del Campo regresó con algunos volantes. Al parecer, había estado repartiéndolos de puerta en puerta. Me entregó uno y me dijo que estaría esperando por mí antes de irse. Durante mi descanso, leí el contenido de los volantes. Uno de ellos era un poema de amor mecanografiado, pero era extremadamente sexual. Otro era un volante político, al parecer, estaba postulándose para presidente o algo así. Sin embargo, el tercero fue el que más me inquietó. Era un texto que hablaba sobre el nuevo reino, y como Emanuel Ramos del Campo era el líder de este reino. Decía que tenía una esposa esperándolo, y esa esposa era yo. Incluyó mi nombre completo, detallando cómo había contratado a un artista local para pintar un gran retrato mío como su esposa. Según él, este cuadro estaba colgado sobre su chimenea. También afirmaba que estábamos destinados a tener descendientes que gobernarían el nuevo reino. Eso fue demasiado para mí. Llegué a casa llorando y le pedí consejo a mi mamá. Ella llamó inmediatamente a la policía. Emitieron una orden de restricción contra él y se llevaron todos los papeles que me había dado. También fueron a hablar con él. Emanuel les dijo que yo quería ser su esposa y que estaba esperando a que cumpliera 18 años. A pesar de la orden de restricción, Emanuel Ramos del Campo siguió yendo al supermercado durante el mes siguiente. Se quedaba de pie junto a las revistas, mirándome durante horas. Esto me ponía muy nerviosa. Finalmente, un compañero de trabajo alertó al gerente, quien le dijo que nunca más podía entrar. Pero Emanuel simplemente empezó a quedarse afuera, junto a la puerta. Ese verano, escuché que lo encarcelaron por comportamiento violento. Nunca lo volví a ver. Formé parte de una secta cristiana fundamentalista conocida como ATI o IBLP. Escándalos recientes han salido a la luz sobre el líder de la secta, Guillermo Gotardo, cuando más de 50 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Pero eso solo araña la superficie. Déjenme contarles mi experiencia más aterradora. Y tengan en cuenta que estoy lejos de ser la única. Primero, durante mi infancia, mi padre y mis hermanas abusaron sexualmente de mí. La secta enseñaba una jerarquía familiar estricta, el padre era el jefe, luego la madre y luego los hijos por orden de nacimiento. Yo era la menor, así que estaba en el último peldaño. Mi padre tergiversaba versículos de la Biblia para justificar el abuso, las amenazas de muerte y más.
como ATI es una secta que promueve la educación en casa, fue muy fácil ocultar el abuso de cualquier mirada indiscreta. Mi hogar fue esencialmente una prisión durante 11 años, hasta que mi padre murió de un infarto fulminante. 2 años después, tengo 13 años y una madre frenéticamente obsesionada con la idea de que soy una niña problemática porque, 1, me atreví a resistir los avances de mi padre y a argumentar en contra del abuso que sufría, lo que me ganó la reputación de rebelde. 2, estoy gravemente deprimida porque soy una víctima de abuso, pero la depresión se considera un pecado. Y 3. Hago demasiadas preguntas sobre por qué creemos en las cosas que creemos. No hace falta decir que no se hacen preguntas. Entonces, ella llama a algunos miembros de la secta, mueve algunos hilos, y para resumir, me coloca en un programa secreto llamado el programa de la cabaña. Le dan muy pocos detalles al respecto, y ella me dice aún menos. Todo lo que sé es que estoy a punto de mudarme a Oklahoma por un tiempo para que unos amables consejeros me arreglen porque soy una pecadora. Miércoles 11 de julio de 2001. Me dejan en un complejo cerrado en medio de la nada, cerca de Skeetook, Oklahoma, llamado Centro de Entrenamiento Eagle Spring. Para guardar las apariencias, se hacen pasar por un centro residencial de cuidado infantil. Esto significa que mi madre literalmente cede la custodia de mí, su propia hija, a un grupo de extraños en un complejo en medio de la nada, me deja allí y regresa a casa, muy lejos. Le aseguran que estoy en buenas manos. Durante los siguientes 2 años, me lavan el cerebro, me privan de comida y sueño, me amenazan con una escopeta, me castigan, me humillan, me interrogan y me aterrorizan. Perdí 18 kilos en el primer mes o 2. Me quitaron mis medicamentos, creyendo que era incorrecto tomarlos. Sufrí un síndrome de abstinencia severo que ignoraron por completo. Me obligaban a trabajar durante largas horas, me enviaban a caminatas y marchas sin rumbo, fregaba pisos de rodillas hasta que mis nudillos se agrietaban y sangraban por la lejía, me castigaban con trabajos forzados hasta casi desmayarme. Se divertían mucho inventando nuevos y extraños castigos, y usaban la palabra castigo para dar a entender que lo merecíamos, cuando en realidad tenían instrucciones específicas de quebrar la voluntad del estudiante, cueste lo que cueste. Un castigo era un voto de silencio forzado. Te decían que no hablaras durante días, o incluso semanas. Si lo hacías, te castigaban aún más. Me daban tareas diseñadas para fracasar, por ejemplo, plazos extremadamente cortos para tareas difíciles. Todo esto era para castigarme y humillarme aún más. Me obligaban a arrastrarme y confesar pecados humillantes, existieran o no, frente a unos 30 miembros del complejo. Me daban comida en mal estado y mal cocida, e incluso agua tratada químicamente que me quemaba la garganta y me dejaba terriblemente enferma. Me pusieron en confinamiento solitario durante 2 semanas y media, mientras me torturaban con música. La letra de la canción decía, confía en el Señor, Él no comete errores, Él conoce el final de cada camino que tomamos. Porque cuando sea probado y purificado, saldré como el oro. Básicamente, era un mensaje descarado, te están torturando porque Dios te ama, y te va a hacer pasar por el fuego para fundirte en oro. Me gritaban y me hacían hacer ejercicio durante horas y horas. No tenía privacidad. Incluso cuando iba al baño, se paraban afuera de la puerta. Podría seguir y seguir y seguir. Después de todo, estuve allí 2 años. La parte más aterradora de todo esto es que estoy lejos de ser la única. El programa de la cabaña se llevó a cabo en Oklahoma, y creo que una versión alternativa para huérfanos rusos se realizó en otro lugar, ya sea en Indiana o Illinois. Todos estos programas torturaban y lavaban el cerebro a niños y adolescentes en secreto. Muchos de ellos eran supuestos delincuentes a quienes los jueces ordenaron que fueran enviados a estos complejos y retenidos contra su voluntad. Esto es algo muy profundo. Nunca se ha investigado a fondo y probablemente nunca se hará. Intentaron investigar acusaciones alarmantes de abuso infantil en Indianápolis y todo el asunto quedó encubierto. Lo único que se escuchó en las noticias fue que Gotardo manoseó a un grupo de mujeres. Nunca se escuchó sobre sus programas sistemáticos de tortura infantil. Guillermo Gotardo y el IBLP simplemente tienen sus manos fundamentalistas en demasiados pasteles.
probablemente nunca los atraparán. Mis padres eran miembros de una secta, una especie de culto con un falso gurú, un supuesto santo. Solía dirigir cantos grupales, y una vez, mientras todos tenían los ojos cerrados, cantando en la penumbra, él y yo cruzamos miradas, y se dio cuenta de que me estaba riendo de lo absurdo que era todo. Después de eso, me guardó rencor. Aparentemente, podía leer el futuro, y puso a mis padres en mi contra, convenciéndolos de que algún día les rompería el corazón y destruiría la familia. Como estaban tan entregados a él, empezaron a creerle, y me trataron a mí, un niño de 13 años, como si ya hubiera cometido ese acto imperdonable. Después de esto, hizo que mis padres se centraran más en mi hermano mayor, colmándolo de regalos caros como relojes Rolex, un Jeep Grand Cherokee nuevo con placas personalizadas antes incluso de que aprobara el examen de conducir, y experiencias como asientos en palcos VIP para los principales eventos deportivos del país, y más. Luego, convenció a todos sus seguidores de que yo tenía una discapacidad intelectual y necesitaba estar aislado. Durante la mayor parte de mi adolescencia, llegaba a casa de la escuela, del bachillerato o de la universidad a una casa vacía, muchas veces sin ver a otra alma durante semanas. La historia del hijo retrasado de mis padres se extendió por toda la comunidad, donde ahora se acepta como un hecho, y ni siquiera puedo casarme porque todos asumen que tengo una discapacidad intelectual. Después de esto, llevó a la ruina a mis padres y a mi familia, haciéndoles pagar todas sus cuentas y gastos, y recompensándolos con oraciones. A través de una cadena de eventos demasiado complicada para explicar ahora, se me dio la responsabilidad de ser el padre de tiempo completo de mi prima de 2 años, así que convenció a todos de que yo era un pedófilo y que abusaba de la bebé, para que no me pudieran dejar a solas con ella. Convenció a mis padres de que yo era su enemigo, que sus hijos verdaderos eran los suyos, y que ignoraran toda mi vida. Hasta el día de hoy, nunca he podido tener una conversación sincera con ninguno de mis padres. Llevo 6 años trabajando, y ni siquiera saben a qué me dedico. Solo les interesa qué día cobro. Me han hecho mucho más que esto, pero solo quiero decir que soy un hombre mejor de lo que nadie ha entendido jamás, y perdono a mis padres, ahora que ese desgraciado ha sido arrastrado al infierno. Lo más perturbador de esta secta es que hay millones de supuestos santos como este en todo el mundo. Lo segundo más perturbador es lo fácil que les resulta reunir seguidores que creen que son individuos con poderes divinos a través de simples trucos de salón, profecías vagas y afirmaciones improbables. Como la vez que visitó Júpiter a través de un viaje astral. Si alguien que está pasando por algo similar está escuchando esto, lo único que puedo decir es que tu familia está enferma. Si estuvieran en su sano juicio, no harían estas cosas. Sé amable, sé bueno, sé mejor que ellos. Paz. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.